Damas, caballeros, gracias por su paciencia, gracias por que le dieron el espacio a la doctora Isaura y gracias por estar soportando el calor, pero bueno, ya espero que pronto estemos nuevamente en el auditorio, para que estemos cómodos, frescos, etcétera. Vale, doctor, muchísimas gracias por la espera, le ofrezco una disculpa, pero pues era parte de las actividades que se tienen que hacer en la red de género. Damas, caballeros, tengo el placer de presentarles al doctor Rogelio Mendoza Pérez. Él nos va a presentar el tema de la física presente en las celdas solares, con el afán de cubrir muchos de los aspectos y las líneas de investigación que aquí en la escuela se trabajan. Brevemente quiero leer algo de lo mucho que ha hecho el doctor. Él hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en esta escuela, en la Superior de Física y Matemáticas. Desde el 2005 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está adscrito al Colegio de Ciencia y Tecnología. Fundador y responsable de responsable del Laboratorio de Ciencia y Tecnología Sustentables. Es autor de más de 100 trabajos presentados en simposios, congresos nacionales e internacionales, artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, proceedings con arbitraje estricto, artículos de divulgación publicados en revistas y memorias de congreso con arbitraje, con más de 600 citas tipo A y B. Eso es, no mis amigos me referencian, sino a alguien que le interesa mucho mi trabajo en otro lugar del mundo o del país, pero otros, no mis amigos exactamente. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado, es revisor de las revistas Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Springer Discovered Materials and Springer Discovered Energy. Es responsable técnico de varios proyectos de investigación en el antes llamado CONACYT, ahora CECITI, o SACTEI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Sociedad de Ciencia y Tecnología de Superficie de Materiales, también miembro de la Material Research Society y de la Asociación Nacional de Energía Solar, en donde fue editor de la revista de Energías Renovables. Y podemos seguir con un montón de cosas, pero sigo nada más para terminar. Es integrante de la red temática de fuente de energía del CONACYT, miembro del registro de evaluadores acreditados en el área 1 en física, matemáticas y ciencias de la Tierra del antes CONACYT. Y puedo seguir un montón de cosas, pero mejor le damos la palabra al doctor para que nos platique de esto que él nos trae hoy. Doc, le agradezco muchísimo la presencia, el haber aceptado la invitación y la paciencia por haber empezado un poquito después de las 3 su ponencia. Te agradezco, gracias. Doctor Daniel, buena tarde a todos, gracias por su presencia, gracias por la invitación. Es bueno siempre regresar a casa, ¿no? Siempre regresar a el lugar en donde alguna vez también ocupé ese lugar, ¿no? De estar en este auditorio o en otros lugares, pero en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, ¿no? Como comenta bien el doctor Daniel, yo egresé de aquí, tanto en la licenciatura, maestría y doctorado, por ahí me doctoré en el año del 2007 más o menos, y mi investigación fue siempre en la parte de celdas solares y en el laboratorio de física avanzada, ¿no? Al final pues van a ver también el grupo de colaboradores con el que continuamos la investigación de algunos de los temas que voy a presentar, ¿no? Bien, como comenta el doctor Daniel, pues el tema es un poquito la física presente o que está presente en las celdas solares, algunos de los temas, ¿no? Que tienen que ver con estos dispositivos que esencialmente pues funcionan, ¿no? Para convertir la energía solar en energía eléctrica, ¿no? Bien, desde el 2005 yo formé parte ya de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como profesor, el nombramiento que tenemos allá es profesor investigador, ¿no? Y desde el 2005, curiosamente antes de doctorarme, pues tuve la fortuna de lograr entrar al cuerpo docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ese es el sitio web en donde está el laboratorio y pues ese es mi correo. Bien, pues la energía solar, ¿qué es la energía solar? Pues prácticamente es está presente en todo el mundo prácticamente, ¿no? Los seres vivos, los seres tanto animales como vegetales, pues hacen uso de la energía solar, ¿no? El ejemplo más sencillo, pues es la fotosíntesis, ¿no?
y pues es prácticamente la energía primaria en todo lo que hay, en todos los tipos de energía que se utilizan en el mundo, ¿no? La energía eólica, por ejemplo, pues hace uso las corrientes de viento, están preferenciadas gracias a la diferencia de temperaturas con las que se calientan los diferentes estratos, ¿no? En el mundo, en el planeta, ¿no? Y pues gracias a la rotación de la Tierra y a las corrientes preferenciales que hay en ciertos lugares, ¿no? La energía hidráulica, pues de igual manera, ¿no? La evaporación del agua en los mares, pues completa el ciclo de la lluvia, ¿no? Y pues tenemos la caída de lluvias y las presas y demás, ¿no? Entonces, eso es gracias precisamente a la energía solar, ¿no? Entonces, eso es una fuente de energía prácticamente primaria, ¿no? Y una de ellas que se beneficia precisamente de forma directa de esta energía solar, pues es la energía fotovoltaica, ¿no? Conocida como una de las energías alternativas, una de las energías sustentables, ¿no? Se conoce muchas veces como EFB de fotovoltaica o PV, pues las siglas en inglés, ¿no? De fotovoltaica. Bien, pues ¿qué es la energía fotovoltaica? Pues como les había comentado, es convertir directamente la energía del sol, ¿no? En energía eléctrica, y es prácticamente, luego la conocen como una de las conversiones de energía sustentable más elegantes. ¿Por qué? Porque no hay intervención de ninguna parte mecánica, ¿no? Como la energía hidráulica, como la energía geotérmica, ¿no? Como la energía eólica, ¿no? Es esencialmente poner un dispositivo, ¿no? Formado por dos semiconductores, ¿no? Esencialmente es un dispositivo optoelectrónico, óptica y la parte de electrónica, ¿no? Y este dispositivo está formado por dos semiconductores, uno que se conoce como tipo P y el otro como tipo N, ¿no? Más adelantito vamos a detallar un poquito cómo es, ¿no? Y bueno, el diagramita es muy sencillo, se ve muy fácil de entender, ¿no? Llega la energía solar, debe de pasar a través de ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una que es el contacto frontal. Algunas celdas tienen una capa que se llama antirreflejante, su función precisamente es que refleje la luz. Va a pasar a través de este contacto frontal, que debe tener la propiedad de que pues, sea un buen contacto, sea un buen metal, y que sea lo más transparente posible. Después va a pasar a través de un emisor, pues, también va a tener la propiedad de dejar pasar la mayor cantidad de radiación solar, ¿no? Y después va a llegar precisamente a la parte activa, o a lo que se le conoce como el semiconductor base, ¿no? La radiación, una vez que llega ahí, la cantidad de luz solar que llega ahí va a interactuar con un electrón y va a formar precisamente, a formar algo que se conoce como el par electrón hueco, ¿no? Y uno de estos electrones pues, va a ir para hacia una dirección privilegiada y el hueco va a ir hacia la otra, ¿no? Esa dirección privilegiada no va a depender de las propiedades de estos materiales, ¿no? Y van a contribuir a generar lo que es la corriente eléctrica, la diferencia de potencial, etcétera, etcétera. Básicamente eso es lo que hace una celda solar. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el recurso solar, ¿no? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que ocurre en el Sol? Pues esencialmente es una fusión, ¿no? Una fusión de hidrógeno, ¿no? Para producir átomos de helio, ¿no? La composición química prácticamente del Sol, de la estrella que está en nuestro sistema solar, pues esencialmente es puro hidrógeno, ¿no? Y en cuanto a por composición atómica y demás, pues prácticamente es más del 90%, ¿no? El otro 8%, 9% es helio y luego ya varios elementos que prácticamente son muy pequeños, ¿no? ¿Dónde se produce la fusión nuclear? Pues se produce prácticamente en el núcleo, ¿no? La energía que se libera, ¿no? Al fusionar los átomos de hidrógeno en helio, hay por ahí una reacción, esta es de las más comunes, hay un positrón que se libera y casi siempre cuando hay esta reacción nuclear, ¿no? La cantidad de liberación de energía es de 26 megaelectronvolts, ¿no? Y lo que ocurre más o menos en esta fusión nuclear pues es esto, ¿no? Viene un deuterio, un tritio, ¿no? Formado por ejemplo un protón y un neutrón, y formado por dos neutrones y un protón. Y lo que se hace pues es fusionarlos, ¿no? Juntar los protones, ¿no? Hay una liberación por ahí de un neutrón y lo que tenemos es helio, ¿no? Curiosamente, en esta fusión nuclear, ¿no? Pues hay, ¿no? un acercamiento, ¿no? De dos partículas que tienen la misma carga eléctrica, ¿no? Aunque la ley de Coulomb que nos dice, pues nos dice que cargas, ¿no? Del mismo signo se repelen, ¿no? Pero ahí no ocurre no ocurre ese acorde con la ley de Coulomb, ¿no? ¿Sale? Curiosamente. Bien, ¿qué
¿Qué es lo que ocurre con esta liberación de energía? Bueno, hay varios fenómenos, no son los únicos, son los más representativos, ¿no? Hay producción de helio 3 y, por ejemplo, en esta producción de helio 3 hay una emisión de rayos gamma, ¿no? Ahorita van a ver que estas emisiones de rayos gamma pues son los más energéticos o de los más energéticos como producto de esta fusión nuclear y esta liberación de energía, ¿no? También hay emisión de rayos alfa, rayos beta y bueno, una cantidad impresionante de emisión de energía, ¿no? Que va a pasar a través de la parte desde el núcleo, ¿no? Va a pasar a través de la zona convectiva, radiactiva, después la convectiva y bueno, ya después lo que es la superficie del Sol, ¿no? Esa emisión de energía, ¿no? Puede estar dada por la desintegración o decaimiento radiativo, ¿no? Que sigue esa ley, ¿no? Núcleos iniciales, que es N0, alfa es la constante de desintegración y T pues es la unidad del tiempo, ¿no? El símbolo del tiempo, ¿no? Bien, ¿qué tenemos después? Pues hay que hacer en cierta forma una consideración de cómo llega esa energía, cómo se emite esa energía a través del espacio, ¿no? Y cómo va a llegar a la Tierra, ¿no? Cómo la Tierra la va a interceptar. Entonces esta es una de las ecuaciones, más o menos, que define el flujo de energía emitido por el Sol en función de la frecuencia y en función del ángulo sólido, ¿no? Son relaciones físicas, ¿no? Que describen el comportamiento de la radiación a través, en cierta forma, del espacio, ¿no? Uno de los primeros intentos por describir el comportamiento precisamente de la radiación que llegaba a la Tierra, pues fue dado por Rayleigh-Jeans, ¿no? Que era una relación siguiendo la parte del equilibrio termodinámico, ¿no? A través de esta expresión, ¿no? Y por otra parte, pues Max Planck, ¿no? Comentó a inicios de los 1900, ¿no? Que la radiación ocurre en múltiplos de energía, ¿no? En los llamados cuantos de energía, ¿no? Dados por esta expresión, ¿no? E igual a h por la frecuencia, ¿no? De las partículas en emisión de energía, ¿no? Todos ustedes pues más o menos ya lo conocen, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el flujo de estos fotones? Pues es con esta relación, el flujo de fotones, ¿no? Se define como el número de fotones por unidad de área y que ocurren en un segundo, ¿no? Hay fotones que van a ser más energéticos en función de o en base a su longitud de onda y fotones que van a ser menos energéticos. Los más energéticos son aquellos que ¿no? Están de color azul, vamos a decir, ¿no? Y los menos energéticos son los que están de color rojo, ¿no? Entonces, para tener una misma intensidad de luz, pues yo podría tener nada más 3 fotones, ¿no? Y del otro lado tendría que tener 4, 5, 6, ¿no? ¿Por qué? Porque es la cantidad de energía que cada uno de estos fotones tiene. Bien, esta densidad o potencia de energía puede escribirse de esta forma, ¿no? Donde interviene la carga eléctrica, ¿no? El flujo de energía y como tal la energía que tiene ahí, y la irradiancia espectral que se presenta o que con el que el Sol emite energía, ¿no? A través del espacio y la misma que llega al planeta, sigue más o menos este comportamiento, ¿no? Este comportamiento de aquí, en la línea verde, si la alcanzan ustedes a ver, es lo que se conoce como el modelado de la radiación de cuerpo negro, ¿no? ¿Sale? En realidad eso es un modelado porque en la parte externa de la Tierra, fuera de la atmósfera, la radiación sigue este comportamiento que es el de la línea roja. A ese espectro se le conoce como el espectro aire-masa AM0, ¿no? Es como un espectro en donde todavía la radiación está fuera de la atmósfera y no está atenuada al pasar por todos los componentes atmosféricos en la Tierra. El espectro AM1, que es el índice de masa aire, ¿no? AM1.5 es el que se ve ahí como de color azul, ¿no? Y está atenuado, ya son todas las componentes atmosféricas que atenúan la cantidad de radiación solar que va a llegar pues ya al nivel de la Tierra. Lo que nosotros sentimos pues es un espectro de radiación, ¿no? Más o menos en esta línea azul, y si ustedes observan ahí ya se ven como algunas caídas en la cantidad de la intensidad de la radiación solar. Eso se debe precisamente a todos los componentes atmosféricos, ¿no? Ozono, vapor de agua, dióxido de carbono, como la parte que está ahí al final. Observen ustedes que también esta es la intensidad de la radiación solar, esta parte de aquí es la longitud de onda precisamente con la que viajan todos los fotones que están llegando, ¿no? A la Tierra, vienen con cierta longitud de onda y por lo tanto con cierto valor de energía que va a tener cada uno de ellos. En esta parte existe
lo que es el espectro de luz visible, ¿no? O sea, nosotros nada más vemos prácticamente en esta región. Están unidades de micrómetros, pero pues también pueden tenerlo en unidades de nanómetros, ¿no? Hay una relación que se conoce como la relación de Einstein, ¿no? Para conocer la dualidad onda-partícula, es decir, siempre que una partícula, ¿no?, se emite, va a tener una longitud de onda, pero también tiene su equivalente en la energía en electronvolts. Ese valor de esa relación es esta prácticamente, ¿no? En unidades de micros puede ser 1.24 entre micrómetros o 1240 entre nanómetros. Y podríamos una partícula, un fotón que se emite con cierta longitud de onda, va a tener su equivalente a un cierto valor de energía. ¿Vale? Bien, toda esta energía que emite el Sol, pues nosotros la conocemos como el espectro electromagnético, ¿no? Y este espectro electromagnético ahí está un poco simbolizado, ¿no? Que es una emisión, por ejemplo, en la longitud de onda, ¿no? O sea, son longitudes de onda del espectro electromagnético del tamaño prácticamente de un estadio, ¿no? Puede bajar su escala, ¿no? Hasta prácticamente el núcleo atómico, ¿no? Esa relación precisamente y esa dualidad onda-partícula se puede dar precisamente como esta expresión, ¿no? O su equivalente, ¿no? 1240 entre la longitud de onda en nanómetros, ¿no? Es decir, es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Si la longitud de onda es muy grande, la energía va a ser muy pequeña. Si la longitud de onda es pequeña, la energía va a ser muy grande, ¿no? Por eso, por ejemplo, las ondas que se emiten para los radios AM, FM, por ejemplo, los móviles que todos usamos, ¿no? Tienen longitud de onda muy grande, pero tienen poca energía, ¿no? Así que prácticamente que el celular nos va a producir cáncer y demás, pues no tiene ese poder energético para, ¿no?, intervenir o interferir con, ¿no?, los pequeños, las moléculas y demás, ¿no? En cambio, los rayos más energéticos que pueden ser dañinos, pues, en la ionización, pues sí son, ¿no?, todo lo que es rayos gamma, rayos X, ¿no?, los rayos cósmicos, etcétera, alfa, beta y demás, ¿no? Pues es la razón, el por qué en los hospitales, ¿no?, cuando están las tomografías y demás nos dicen, ¿no?, cuidado, ¿no?, porque este tipo de radiación sí puede intervenir, sí puede afectar, ¿no?, a las moléculas, ¿no?, a los átomos, al DNA, etcétera, etcétera. ¿Cuál es más o menos la longitud de onda en donde trabajan las celdas solares? ¿No? Pues están muy cercana al visible, ¿no? Esta es la zona del visible, un poquito hacia lo que es el ultravioleta y un poquito hacia lo que es el infrarrojo, ¿no? Y depende del material, cada celda solar va a trabajar en diferentes rangos de lo que es el espectro electromagnético, ¿no? Depende del material que ustedes elijan. Bien, ¿cómo se intercepta esta radiación? ¿Y cuál es la cantidad que nosotros medimos? ¿Y por qué es interesante o por qué es importante considerar el recurso solar? Porque del recurso solar que tengamos, ¿no?, que ustedes ya cada vez lo ven más, ¿no?, como el día de hoy, ¿no?, mucho calor, mucha radiación, ¿no?, pues de eso va a depender también qué tipo de material puedo usar para las celdas solares. No todas son convenientes para ciertos lugares o climas en el planeta, ¿no? Y además, cómo se degradan, cómo se afectan y qué tantas celdas solares puedo yo ocupar, ¿no?, dependiendo de la tecnología. Entonces, por eso es importante conocer el recurso solar. ¿Cómo se intercepta el recurso solar? Pues hay un concepto que se conoce como el concepto de intensidad de radiación solar o irradiancia, ¿no? ¿Qué tanta radiación solar llega al planeta? Y esencialmente, pues, es como una intercepción muy, muy simbólica, es esta, ¿no? Y el flujo de energía no es otra cosa más que la energía radiante por unidad de área y por unidad de tiempo, ¿no? Ese es el valor, cómo se calcula esa irradiancia, ¿no? La irradiancia como tal es un valor puntual y una curva característica de irradiancia es como la que ustedes ven aquí, ¿no? Y hay diversos tipos de radiación, una cosa que se conoce como la radiación directa, la radiación solar directa, pues la que nos llega de forma directa. La radiación solar difusa es la que se difunde a través de las nubes, partículas, incluso las superficies con las que nosotros tenemos contacto, ¿no? Pueden ser edificios, ¿no? Puede ser una que se conoce como alvear. Alvear es prácticamente la radiación que nos refleja la superficie, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad de estar en la nieve o en una playa con una arena muy blanca, pues la superficie de ahí les va a reflejar mucha radiación. Por eso la gente que practica en la nieve y demás, pues se pone roja. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucha radiación de la parte de las superficies, ¿no? Entonces, la suma de esas radiaciones suma algo que se conoce como la radiación global directa, pero son valores puntuales. Y esta irradiancia pues va a lo largo del día, ¿no? Los valores más altos de irradiancia, pues claro que están cerca del mediodía, ¿no?
¿vale? Independientemente de cualquier lugar en la Tierra, ¿vale? Pero además, por ejemplo, este valor de radiación, ¿no? O de irradiancia, ¿no? Depende mucho también de pues las condiciones climáticas, claro está, ¿no? Y hay una relación entre la irradiancia y la temperatura. Una curva de temperatura a lo largo del día es muy parecida a la irradiancia, solo desplazada un par de horas más o menos. Es decir, los máximos de irradiancia ocurren como una hora y media antes que los máximos de temperatura, ¿no? Siempre la temperatura ocurre un poquito después. Hoy en día, por ejemplo, que tenemos ¿cómo se llama? Contingencia ambiental, ¿no? Hay varios factores que siempre predicen o que nos pueden dar el indicio de que va a ocurrir una contingencia ambiental. ¿Cuáles son? Pues altos valores de irradiancia, altos valores de temperatura, baja humedad relativa, baja velocidad del viento o prácticamente escasa velocidad del viento. Eso va a hacer que al siguiente día, si nosotros conjuntamos o correlacionamos esas variables atmosféricas, al siguiente día va a haber contingencia ambiental, ¿no? Ok, ¿cómo intercepta esto la Tierra? Pues recuerden ustedes que el Sol prácticamente está casi en uno de los focos, ¿no? De una órbita elíptica que la Tierra hace alrededor del Sol. Hay tres tipos de movimientos, que es el de traslación, el de rotación, ¿no? Y el más importante es el de declinación. Recuerden ustedes que la Tierra hace como un pequeño movimiento de trompo, ¿no? Sobre su propio eje, ¿no? Y que el eje de rotación, el eje el eje de norte a sur en la Tierra, el eje de declinación está un poco, ¿no? Inclinado con respecto al eje geométrico, vamos a decir, ¿no? Estamos cerca de 23 grados declinados la Tierra, vamos a decir. Y eso hace que se mueva del plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano del Sol con respecto al de la Tierra, ¿no? Curiosamente, ¿no? Así como tenemos estas posiciones más o menos en este plano de aquí, ¿no? Nosotros en esta posición de aquí están los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, ¿sale? Y aquí está lo que es el solsticio de diciembre y aquí está lo que es el solsticio de verano, ¿no? ¿Sale? Curiosamente, cuando está la Tierra en esta posición, ¿no? La Tierra está en la posición más cercana al Sol. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos en invierno? ¿No? Y en esta posición, que es el verano, la Tierra está en la posición más alejada, ¿no? Al Sol. Eso es precisamente por el ángulo de declinación. Claro, eso ocurre para el hemisferio norte, ¿no? ¿Por qué? Porque los rayos del Sol para el hemisferio norte, recuerden que tenemos un ecuador, ¿no? Que tenemos un polo norte, un polo sur, trópicos de Cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Latitudes, etcétera, etcétera. Entonces los rayos del Sol, que en principio dan de forma perpendicular, esta cara de la Tierra, el polo norte, está oculto, ¿no? A los rayos del Sol. Entonces para el polo sur o para el hemisferio sur, sí tienen, ¿no? La mayor cantidad de radiación solar en el invierno. Pero por eso, para cuando nosotros es invierno aquí, para el hemisferio sur, pues es el verano, ¿no? Esencialmente es por el ángulo de declinación. ¿Por qué es importante el recurso? Porque hay una cosa que vamos a calcular, que es el área bajo la curva, ¿no? De la curva de irradiancia. Esa área bajo la curva, pues lo que me va a dar es la energía acumulada, conocida como insolación. Es una forma de ilustrar nada más el cálculo. Pues, ¿cómo se hacen hoy en día? Pues se toman los datos, ¿no? Y se hace el cálculo de forma automática, dando las funciones, ¿no? Automáticamente de irradiancia. ¿Por qué se los comento? Pues porque uno de los trabajos que hacemos allá en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología es el monitoreo de las variables atmosféricas todos los días. Ese trabajo, hay una estación, no esas propiamente, no la puse la imagen ahí, pero hay una estación meteorológica montada en donde hace mediciones de irradiancia, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura, velocidad de viento, dirección del viento. Podríamos tener un pluviómetro instalado, pero por cuestiones ahí de normas y demás, no se ha instalado. Tenemos también un robot de seguidor solar y también hay por ahí un heliómetro. Un periheliómetro es aquel que mide la irradiancia directa, ¿no? La radiación solar directa. Pero en esencia tenemos por ahí unos piranómetros, que son estos aparatitos de aquí, ¿no? Formados por pues dos cúpulas. Las dos cúpulas están al vacío y son dos para evitar algo que es el efecto invernadero. Dentro de estas dos cúpulas está lo que es el sensor, y bueno, aquí hay un cartucho de secante para evitar la humedad, ¿no?
y ya salen dos cablecitos, ¿no? Para que podamos hacer la interrelación con un adquisidor de datos y estar midiendo el valor de irradiancia en tiempo real. Estos valores se toman cada 30 segundos, pudieran hacerse cada segundo, pero es una cantidad impresionante de datos, ¿no? ¿Qué es lo que se construye? Pues una curva de irradiancia todos los días, ¿no? Todos los días se hace una curva de irradiancia, se hace el cálculo de el área bajo la curva y se reporta, o sea, se tienen los valores de insolación. El valor de insolación, como les decía, es el valor de la energía, ¿no?, acumulada, y ese valor pues es con el que se hacen los cálculos para el dimensionamiento fotovoltaico, y es algo que se conoce como el histórico solar, el histórico del recurso solar, ¿no?, en el lugar donde está instalado el piranómetro. Hay un valor que se reporta, ¿no?, para el país, ¿no? Por ejemplo, que México es uno de los lugares, ¿no?, donde recibe mayor cantidad de radiación solar en el planeta. Está ubicado en algo que se conoce como el cinturón solar, ¿no?, muy cercano al Ecuador. ¿Y eso es en base a qué? Al recurso solar, y es en base al recurso solar que se mide todos los días y se hace el cálculo todos los días, ¿no? Entonces, para reportar ese valor, tendría que tener estaciones meteorológicas en muchos lados, ¿no? Y todos los días estar haciendo mediciones, ¿no?, de irradiancia, haciendo el cálculo y sabiendo cuánto es el valor de insolación. Bien, uno de los trabajos que se hizo, ¿no?, con algunos de los estudiantes, aquí están sus trabajos de tesis, nosotros elaboramos una celda solar que van a ver más adelantito, y esta celda solar que es sensible a nivel de la radiación, ¿no? Es decir, mayor radiación, mayor energía eléctrica, ¿no? Mayor corriente, sobre todo corriente más que voltaje. Entonces, se hizo este dispositivo, esta es una celda, es un prototipo que se hizo en el laboratorio, e incluso se interconectó. Van a ver más adelantito que alguna de las líneas de trabajo, ¿no?, es mejorar la interconexión. Esa no se hizo como lo estamos haciendo últimamente, ¿no? Se hizo muy rudimentario, poniendo casi cablecitos, ¿no? Y después se selló, se mantuvo al vacío y se hizo un sellado para que pudiera medir de forma, ¿no?, o sea, mediciones de campo. Es una de las aplicaciones de las celdas solares o los dispositivos que se hacen en el laboratorio. Total que hicimos una como tabla de verdad para esta celda solar y la comparamos con estos piranómetros y más o menos sigue el comportamiento de la irradiancia. Eso se hizo durante un mes. No sé qué pasó después en el otro mes, no sé, no me pregunten de la celda porque no la encontramos, de hecho. Pero el margen de error del prototipo de la celda solar de la medición con respecto al piranómetro, pues es muy pequeño, ¿no? Eso quiere decir que nuestro dispositivo tiene una aplicación práctica como tal. En este caso, censar la irradiancia, ¿vale? Y bueno, también los valores acumulados a lo largo del mes de marzo, me parece, ¿vale? Bien. ¿Cómo se hace una celda solar? ¿De qué está compuesta una celda solar? Pues les comentaba que son un dispositivo optoelectrónico. Entonces, opto quiere decir que tiene que seguir propiedades ópticas, ¿no? Y una de ellas está constituido de un material ventana, un semiconductor ventana. Tiene que tener un contacto en un lado y otro contacto en el otro, precisamente para que al momento de que ocurra el efecto fotovoltaico, pues podamos extraer las cargas eléctricas, ¿no? ¿Sale? Pero, ¿qué condiciones tiene que tener esta ventana semiconductora? ¿Sí se conoce? Pues que sea una ventana, precisamente, ¿no? Entre más grande es la ventana, pues más luz va a dejar pasar, ¿sale? Entonces, esta es algunos de los fenómenos que ocurre con una ventana semiconductora. Recuerden que cuando la luz pasa de un medio a otro, hay prácticamente 4 fenómenos, ¿no? Transmisión, absorción, reflexión y refracción, ¿no? Que ocurren cuando la luz pasa de un medio al otro, ¿no? Bien, nosotros nos enfocamos en que estas ventanas semiconductoras transmitan o dejen pasar la mayor cantidad de radiación solar. ¿Cuál radiación? La que vimos en el espectro electromagnético, ¿vale? Este es uno de los prototipos que se hacen en el laboratorio de este tamaño. Este es de 10 por 10 centímetros, ¿no? Y el material que está aquí se conoce como sulfuro de cadmio. Es uno de los materiales semiconductores con los que trabajamos, ¿vale? Y bueno, ahí están las instalaciones de la universidad, ahí en los edificios ahí. Son edificios enormes, muy grandes. Bien, les comentaba precisamente qué nos interesa a nosotros, pues que la intensidad de la radiación solar pase lo más posible, es decir, que minoremos la reflexión de la capa semiconductora, ¿no? Que sea lo menor posible. Bien, por ejemplo, a comparación de este proveedor, ¿no?, de aquí, que a ellos lo que les interesa es que la radiación sea la mayor parte sea reflejada o sea absorbida, ¿no? Eso es otro tipo de materiales para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, los concentradores solares generalmente están hechos de aluminio o alguna aleación de aluminio, pues lo que les interesa es que reflejen prácticamente toda la radiación para que puedan concentrarla o dirigirla hacia algún lugar en específico, ¿no? Sobre todo el foco, ¿no? Bien, una curva típica precisamente de materiales ventanas, semiconductores de ventana,
en función de la longitud de onda, es conocida esta como, siempre le aprieto al de continuar, es conocida como la de la transmitancia, ¿no? Precisamente es qué tanta luz en % dejas pasar de un medio a otro, ¿sale? Y aquí lo que hay son diversos materiales. Este de aquí, precisamente, que es el azul, la línea que está en azul, para nosotros es un contacto frontal transparente. Es decir, una de estas caras de estos vidrios que vieron, ¿no? Este de aquí, en las orillitas, si ustedes alcanzan a ver, no hay material amarillo, no hay sulfuro de cadmio. Pero sin embargo, este vidrio, todos los vidrios sabemos que son un material aislante, ¿no? Este vidrio de aquí tiene una capa conductora transparente, ¿no? Es decir, tiene un metal además, ¿vale? Ese metal precisamente se conoce como óxido de estaño y es este de aquí. Y notan ustedes, su ventana es un poquito más grande, ¿no? Él deja pasar fotones del espectro electromagnético a partir de los 300 nanómetros, ¿no? Y su transmitancia es alrededor del 85-87% más o menos. Esa capa nosotros así la tenemos, es una capa de un proveedor. O sea, lo compramos y nos lo dan, ¿no? Curiosamente el proveedor se llama Pilkington y tiene diversas clasificaciones. Si uno se mete a su página web, o si uno quiere comprar y demás, tiene así como que óxido de estaño clase A, óxido de estaño clase B y óxido de estaño, bueno, el que le llega a México, ¿no? Mándenselo a ellos, ¿no? ¿Vale? Pues es el más caro además, el clase A, ¿no? Claro está. Bien, el siguiente es un semiconductor que es óxido de zinc y es un semiconductor intrínseco, ¿no? Noten ustedes que su ventana se reduce un poquito, se cierra un poco la ventana, ¿sale? Cada reducción de esa ventana, pues va para nosotros, nos va a representar pérdidas, porque son fotones que no están incidiendo o que no están dejando pasar los materiales, ¿no? Fotones en esta longitud de onda, ¿sale? Más o menos en estos valores. Y estos son los porcientos más o menos de transmitancia de cada uno de estos materiales. Y después viene el semiconductor amarillito ese que vieron, ¿no? Sulfuro de cadmio, con una ventana que se cierra un poquito más, alrededor de los 500 nanómetros. Si hacemos la división de la ecuación esa de 1240 entre el punto de inflexión en cada una de estas curvas, aquí hay una concavidad hacia arriba, luego viene una concavidad hacia abajo, vamos a encontrar lo que nosotros conocemos en los materiales como el ancho de banda prohibida de energía. En este caso se va cerrando, ¿no? Para el metal tenemos de 3.75 electronvolts, luego el intrínseco 3.18 y luego el semiconductor ventana de 2.5 más o menos. ¿Qué sería lo ideal? Para aprovechar toda la cantidad de radiación solar, pues que este ancho de banda prohibida fuera mucho más cercano entre cada uno de ellos y lo más abierto posible, ¿no? Para poder aprovechar más cantidad de radiación solar. Bien, esta es otra curva que se conoce como de respuesta espectral. Cada vez que nosotros abrimos la ventana en los semiconductores ventana, ¿no? Esta curva se mejora y eso es un indicio de que el material está mejorando y yo puedo obtener más electrones al momento de incidir más fotones. Está directamente relacionado. Más fotones, más corriente eléctrica, por lo tanto más eficiencia fotovoltaica en el dispositivo. Bien, esto es con respecto al semiconductor ventana. ¿Qué pasa con el siguiente semiconductor? Bueno, una celda solar habíamos dicho que estaba formada por dos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, uno que es ventana, uno que debe de dejar pasar toda la radiación solar que él pueda y otro que tiene que absorber toda la radiación solar que pueda, ¿no? Entonces el semiconductor activo, el absorbente, debe de cumplir algunas propiedades también físicas. Entre una de ellas es el llamado coeficiente de absorción y aquí está más o menos el coeficiente de absorción en función de la longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? Pues la longitud de onda en la que se emiten todos los fotones que le van a llegar, ¿no? ¿Cuál es la que me interesa? Pues más o menos los semiconductores más propicios o más prometedores para realizar el efecto fotovoltaico está alrededor de los 900, 1000 nanómetros más o menos, ¿no? Y ahí caen varios de los materiales, ¿no? Y sobre todo, pues cae, por ejemplo, silicio es este de por aquí y cae como por acá, ¿no? Lo más conveniente para un semiconductor absorbente es que estas curvas, ¿no?, caigan de forma abrupta, es decir, vengan así y caigan así, ¿no?, forma vertical. Si caen así con mucha pendiente, como se ve aquí para el silicio, eso me dice que el material tiene muchas imperfecciones, ¿sí? Entonces no me conviene. Pero sin embargo, silicio pues es el semiconductor estrella, ¿no?, para las aplicaciones fotovoltaicas, porque durante muchos años se ha ocupado y hay diversos tipos de silicio, lo van a ver más adelantito, ¿no? ¿Sale? Pero esta es una de las propiedades que debe tener
estos semiconductores, el coeficiente de absorción. La otra es el ancho de banda prohibida de energía, lo voy a poner un poquito más adelantito, pero hay estudios que dicen que el ancho de banda prohibida de energía, de los gaps, así se le conoce, ¿no?, de los semiconductores absorbentes, debe de estar, para que sean altas eficiencias, deben de estar alrededor de 1. ¿Ya fui? ¿Yo fui? ¿No fui? Deben de estar alrededor del 1.3, 1.4 electronvolts. Entonces, si queremos que un semiconductor sea absorbente, sea un semiconductor estrella para realizar el efecto fotovoltaico, su ancho de banda prohibida debe estar alrededor de los 1.4 electronvolts, ¿no? Y hay estudios por ahí de modelado y teóricos que para celdas solares de una sola unión, ¿no?, si tuviéramos una sola unión con un ancho de banda prohibida de 1.34 electronvolts, podríamos convertir cerca del 34% de energía solar en energía eléctrica, ¿no?, que es más o menos un valor bastante aceptable. Una sola unión se refiere nada más a un tipo N y a un tipo P, ¿sale? Las eficiencias de las celdas solares más complicadas, que están hechas de muchas uniones, hoy en día son 6 uniones que se realizan y están cerca de casi el 50%. Es decir, si les llegan 100 watts de energía, el equivalente al solar, ustedes van a obtener con una celda solar de ese tipo, pues 50 watts, ¿no? Entonces eso es lo que representa la eficiencia fotovoltaica. Bien, una celda solar típica de lo que hacemos en el laboratorio, ¿no?, tanto allá en la UACM como aquí con los colaboradores aquí de física y matemáticas, es una estructura que es precisamente óxido de estaño, aquí está, luego le ponemos el óxido de zinc, luego le ponemos sulfuro de cadmio, ¿no?, y le ponemos el absorbente que es tipo P, teluro de cadmio. La gente de aquí trabaja con cis, y los contactos que ponemos cobre, molibdeno, oro. Les pongo esos materiales porque son los que estamos trabajando ahorita. ¿Qué es lo que hicimos ahorita y qué les voy a platicar rápidamente? Es que nosotros al sulfuro de cadmio ahorita lo estamos depositando bajo una atmósfera, una pequeña atmósfera de oxígeno, ¿no? Ahí tiene sus peros, pero ha resultado bastante bueno el poner una pequeña atmósfera de oxígeno. No voy a hablar mucho del sistema porque no puse la diapositiva, pero me voy a revisar un poquito. En la presentación, en la portada, vamos a decir, en la primera página, ¿no?, está el sistema, de aquí, ¿no? Precisamente es un sistema que se conoce, un sistema de erosión catódica magnetoplanar. Lo conocemos comúnmente como sputtering, ¿no? Y lo que se tiene esencialmente es una cámara en vacío. En esta cámara en vacío se introduce por ahí un pequeño orificio, se introduce un gas inerte, un gas noble, en este caso es argón, porque el argón pues no va a reaccionar con ningún elemento. Y lo que se va a hacer es que aquí hay un magnetrón, ¿no? ¿Se acuerdan del electromagnetismo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay unas bobinitas por ahí, unas donas y bobinitas, etcétera, etcétera? Pues ahí lo que hay es una bobinita precisamente, y eso va a crear un campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a ionizar el argón que está aquí, ¿no? Y lo va a hacer incidir en la parte superior de este magnetrón. En la parte de arriba de ese magnetrón están los materiales que yo quiero erosionar precisamente, ¿sí? Tercera ley de Newton a toda acción, una reacción en sentido contrario, ¿no? Entonces lo que hacen es escarbar, es un bombardeo precisamente de argón, va a pegarle aquí, y lo que ven ustedes deflectado en dirección contraria, pues es un plasma, ¿no? Es un plasma de argón más el material escarbado y erosionado. En este caso, ¿no?, al sulfuro de cadmio, en esta atmósfera de puro argón, le pusimos una pequeña cantidad de oxígeno, ¿no? Y van a ver más adelantito qué es lo que ocurre con ese oxígeno. Bien. Comentábamos precisamente de las heterouniones P y N, ¿no? Ustedes más o menos saben que hay, desde el punto de vista eléctrico, hay tres tipos de materiales: aislantes, semiconductores y metales, ¿no? Y prácticamente todos ellos siguen un poquito la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm, no? ¿Sale? Entonces, la corriente es, ¿no?, directamente proporcional al voltaje en una razón de 1 sobre R, ¿no? Entonces, si tuviéramos un diagrama nosotros o un plano, ¿no?, una gráfica de corriente-voltaje, ¿no?, que es la pendiente de corriente con respecto a voltaje para la recta de un aislante sería prácticamente cero, ¿no? Es decir, por mucha diferencia potencial que yo le ponga, no voy a obtener corriente, ¿no? En cambio, para un metal, con poquita diferencia potencial que yo ponga,
tengo mucha corriente. ¿Qué pasa con el semiconductor? El semiconductor no se maneja de esa manera, no responde de esa manera. Hasta un cierto valor de voltaje, él va a aumentar su corriente de forma exponencial, ¿no? Y entonces eso sigue precisamente este comportamiento, ¿no? Esta curva de aquí, ¿no? Que va a representar precisamente el comportamiento de un semiconductor, ¿no? Un comportamiento prácticamente de un diodo, ¿no? Un diodo. ¿Cómo se forma este diodo? Pues con una unión de dos materiales, uno que se conoce como tipo P y otro que se conoce como tipo N. El esquema de ahí de los enlaces químicos es para el silicio, ¿no? Para que un silicio sea tipo P, se impurifica con boro, ¿no? Y para que un silicio sea tipo N, se impurifica con fósforo, ¿no? Se le agrega un electrón de más. Entonces anda por ahí un electrón vagando, ¿no? Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces eso va a hacer que ese arreglo de enlaces silicio, fósforo, ¿no? Tenga muchas cargas eléctricas negativas, ¿no? Porque tiene muchos electrones en exceso. Y entonces por eso le ponen el tipo N, de negativo, ¿no? Al contrario que con el boro, ¿no? El boro tiene un enlace solamente de 3 electrones que van a enlazarse en la última capa y entonces no se enlazan los 3, pero queda un electrón vacante o un espacio vacante de ese electrón que no va a ocupar y a ese se le conoce como una carga positiva, vamos a decir, o una deficiencia de carga eléctrica negativa. Y entonces por eso esa P de positive, ¿no? Es como en la parte de semiconductores se le conoce como hueco, ¿no? ¿Sale? Bien, cuando se unen estos dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo P, se crea esta zona y se crea algo que son las bandas de energía, ¿no? En los semiconductores. Las bandas de energía es para un aislante, ¿no? Están muy separadas, la energía de valencia está muy separada de la energía de la banda de conducción, y para que un electrón vaya desde esta banda de valencia a esta banda de conducción, pues requiere una energía muy, muy, muy alta y por eso no hay conducción eléctrica, ¿no? En un metal, estas bandas están prácticamente pegadas y en los semiconductores tiene precisamente una separación que depende del material y eso se conoce como el ancho de banda prohibida de energía, ¿no? ¿Vale? Entonces, comentábamos que al momento que se unen estos dos semiconductores, por ejemplo, en las obleas de silicio, lo que se tiene es un silicio como tal, ¿sí? Y este silicio se impurifica. Por un lado, la parte de enfrente se purifica con boro y por el otro lado se voltea y se purifica con fósforo. Es decir, estrictamente, ¿no? Estas obleas de silicio son como de 400 micras, más o menos de espesor, y más o menos se purifican como 100 micras. Así que esencialmente esas celdas de silicio es P, N y en el centro tienen un silicio intrínseco. A esta estructura se le conoce como PIN, ¿no? Especialmente de positive, de intrínseco y de N, ¿no? Y bueno, hay un montón de variantes de celdas solares, ¿no? En nuestro caso, los materiales pues no son de silicio, es teluro de cadmio y sulfuro de cadmio. Es decir, un semiconductor es el teluro de cadmio es tipo P y el sulfuro de cadmio es tipo N. Pero el efecto esencialmente es el mismo, una heterunión, dos materiales, ¿no? Y lo que va a haber va a ser cómo se crea el efecto fotovoltaico. Viene el fotón, le pega un electrón en la parte de, por ejemplo, del semiconductor tipo P. A este electrón lo manda a la banda de conducción y al momento de dejar un espacio libre aquí, deja un hueco y ese hueco es el que crea un movimiento de portadores de carga, ¿no? Se queda un lugar libre y otro electrón lo ocupa y entonces se va moviendo las cargas eléctricas, ¿vale? Bien, comentábamos que estas son uniones de diodos, entonces deben de seguir la ecuación de diodo de esta manera, más o menos, ¿no? Y el esquema de una celda solar, pues más o menos de esta forma, ¿no? Este es el símbolo de un diodo, perdón, y pues sometido a una diferencia potencial puedo obtener una corriente eléctrica. ¿Cuál es la diferencia con una celda solar con respecto al diodo? Una celda solar, ¿no? Hay una corriente generada por la acción de la luz, ¿no? En un diodo yo tendría que tener una diferencia potencial, ponerle una diferencia potencial para que haya movimiento de portadores de carga. En la celda solar esa diferencia potencial va a ser creada al momento de la acción de la luz. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un desplazamiento en la curva de corriente de voltaje para una celda solar, ¿no? Tipo, como si fuera un diodo, ¿no? Esa curva sigue esta ley, bueno, sigue esta expresión, esta ecuación, y esencialmente pues es la ecuación de un diodo, con la IL, la corriente fotogenerada, ¿no? Debido a la acción de la luz, ¿sale? Cuando se modela o cuando se hace esta medición en una celda solar, hay varios parámetros que hay que considerar, se conocen como parámetros fotovoltaicos. El primero de ellos precisamente es el voltaje, que es el voltaje a circuito abierto, es decir,
cuando tengo las terminales abiertas ahora en un circuito eléctrico, es el modelo de un circuito eléctrico. ¿Sale? Cuando yo junto las terminales, ¿no? Si puedo yo conectar un amperímetro de tal forma que yo junte las terminales y prácticamente no ofrezca resistencia, entonces voy a tener algo que se conoce como la corriente de cortocircuito. ¿Sale? Y toda celda solar o toda buena celda solar debe de seguir más o menos este comportamiento, esta curva de corriente versus voltaje, ¿no? ¿Sale? Hay un valor por ahí que se va a conocer como el factor de forma o factor de llenado. ¿Cuál es el factor de forma o factor de llenado? Pues es una razón entre 4 cantidades. Algo que se conoce como el voltaje de máxima potencia por el producto de la corriente de máxima potencia. Si se fijan, esto no es otra cosa más que áreas, ¿no? Voltaje por corriente, base por altura, ¿no? Cuando yo obtengo esta área, si esta área A llenase lo más que se pueda la área B, voy a obtener algo que se conoce como el factor de forma, factor de llenado, ¿no? Las mejores celdas fotovoltaicas, pues estos valores deben de ser muy pegados a 1 para que estas razones, pues esta área sea casi esta área. Cuando las celdas solares son malas, pues estos factores de forma pues son 0, ¿no? O mayores o menores que 0.5, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿a qué se le conoce como este voltaje de máxima potencia? Pues recuerden, esto es un dispositivo fotovoltaico, es un dispositivo que va a obtener corriente y voltaje. El producto de la corriente y del voltaje es la potencia, ¿no? La potencia eléctrica. Cuando yo obtengo la potencia eléctrica máxima, a ese yo le puedo asociar un valor del voltaje. Y este valor de voltaje máximo tiene asociado una corriente de máxima potencia, ¿vale? Hay 2 puntos en donde obtengo la potencia 0. ¿Por qué es este punto? Pues aunque esta es la corriente de las corrientes más altas que va a obtener la curva IB, tiene un voltaje 0, ¿no? Todos los valores que están sobre el eje Y son de voltaje 0. Entonces, producto de voltaje 0 por corriente es potencia 0. Y el otro punto es, yo aquí lo que voy haciendo, voy aumentando el voltaje, se va a disminuir un poco la corriente hasta que llego a un máximo, ¿no? Sigo aumentando el voltaje, pero la corriente ya es tan pequeña que vuelvo a regresar a un voltaje de circuito abierto en donde la corriente es 0 y vuelvo a tener una potencia 0, ¿no? Entonces son parámetros fotovoltaicos que me miden, ¿no?, la cantidad de energía eléctrica que voy a obtener en un dispositivo. Y hay otra medición que es precisamente la eficiencia fotovoltaica, ¿no? La eficiencia fotovoltaica no es otra cosa más que qué tanta potencia está recibiendo el dispositivo, qué tanta potencia me va a dar el dispositivo, ¿no? Y es el producto precisamente de corriente máxima potencia, voltaje máxima potencia entre la potencia y la irradiancia. Esta potencia de la irradiancia precisamente es el recurso solar, ¿no? Todo lo que medimos y demás está dado por esta cantidad, ¿no? Y esta potencia, cuando se hace en el laboratorio, cuando se mide en el laboratorio, es algo que se conoce como condiciones estándares de medición. Siempre tiene que ser alrededor de 100 miliwatts por centímetro cuadrado, o es equivalente en watts por metro cuadrado, bajo un espectro AM 1.5, y cuando se miden las celdas solares en laboratorio, tienen que medirse a una temperatura de 25 grados centígrados. Esas son condiciones estándares de medición, que todos los laboratorios, al momento que reportan eficiencias fotovoltaicas, todos deben de hacerlo bajo esos parámetros de medición, esas condiciones estándares de medición. Bien, pero hay varios factores que afectan a la medición de corriente voltaje. Una, pues, es el nivel de irradiancia, ¿no? Eso depende del recurso solar. 2, es la temperatura de operación de la celda solar. Si una celda fotovoltaica se calienta durante mucho tiempo, está funcionando durante muchas temperaturas muy altas y ella trabaja una temperatura de operación muy alta, disminuye sus parámetros fotovoltaicos. Y ustedes dirán, pues es una contradicción, ¿no? Porque es un dispositivo que todo el tiempo va a estar recibiendo radiación solar, ¿no? Bueno, salvo aquellos módulos fotovoltaicos que de repente los tapan, ¿no? Para que no se calienten, ¿no? Entonces, pues, bueno, algo suele pasar, ¿no? Bueno, pero todas las tecnologías funcionan de forma diferente, ¿no? Y eso tiene que ver con el espectro de radiación solar. ¿Se acuerdan ese que pusimos con estas líneas de interferencia? ¿Sale? Por ejemplo, la línea amarilla es la respuesta espectral de una celda basada en silicio, es decir, del silicio. Cuando esto se recorre, con el silicio se recorre más hacia la zona del infrarrojo, ¿no? Hay más líneas de absorción debido a las componentes atmosféricas. Por lo tanto, el silicio se ve más afectado por esas líneas de absorción. ¿Qué quiere decir eso? Un módulo fotovoltaico basado en silicio trabaja, ¿no? Su eficiencia como tal se debe disminuida en lugares cálidos, o más bien en lugares tropicales, ¿no? Es decir, poner un módulo fotovoltaico de silicio, ¿no?, debido a estas líneas de absorción, puede verse afectado de mayor forma que un módulo fotovoltaico
de otra tecnología, por ejemplo, teluro y cadmio o cobre, indio, selenio, ¿no? Entonces, materiales como trabajan más hacia la ultravioleta, como es esta línea azul, no se ven afectados por vapor de agua, por humedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bien, y aquí está un poquito un mapa de cómo son las tecnologías fotovoltaicas hoy en día. Cuando se estudia material, debe de pasar por varias etapas, generalmente, ¿no? La primera de ellas, pues, es el estudio teórico o el modelado, ¿no? Es decir, primero, pues, voy a estudiar a ver qué me dice la teoría, cómo es este material, etcétera, 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 cómo lo puedo modelar. Después paso a la experimentación, voy al laboratorio, ¿no? Y empiezo a experimentar, jugar con el material, ¿no? A ver cómo responde, etcétera, etcétera. Cuando se logra obtener respuesta fotovoltaica, el material tiene que pasar ahora a la etapa de lo que es los prototipos y después la escala tecnológica, ¿no? No todos los materiales en la parte de la energía fotovoltaica pueden pasar por todas estas etapas, ¿no? Hay muchos materiales, se experimenta con muchos, pero solamente algunos, ¿no? Pasan a lo que se conoce como la transferencia tecnológica. Silicio, monocristalino, polocristalino y el amorfo no tanto han pasado por esa etapa. Luego vienen dos materiales más que son una parte de la segunda generación de las celdas solares, son los de película delgada, ¿sale? Entre ellos está teluro de cadmio y algo que se conoce como el CIS, es un cuaternario, cobre, indio, galio, selenio, ¿sale? Estos materiales ya se hacen en producción a nivel industrial, o sea, ya hay plantas fotovoltaicas que producen módulos fotovoltaicos con estos materiales. Y, ¿no? El boom hoy en día, pues, son las perovskitas, ¿no? Que es una estructura por ahí cristalina, ¿no? Que también ya se producen, la parte de arriba son los resultados en laboratorio más o menos, la eficiencia del laboratorio para cada una de las tecnologías, y en la parte de abajo ya están módulos fotovoltaicos que se producen, ¿no? El único detalle con perovskitas, como muchos de los materiales orgánicos, es que se degradan más fácil con el tiempo, ¿no? ¿Vale? Pero tienen altas eficiencias, o sea, perovskitas hoy en día es un boom, ¿no? En cuanto a la parte de los semiconductores y a la física de los materiales, ¿no? Para elaboración de celdas solares. Bien, les comentaba yo que lo que hicimos en esa camarita, ¿no? Fue introducir una pequeña cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que pasó con eso? Ah, pues la curva de transmitancia. Esta es una curva de transmitancia de óxido de zinc, sulfuro de cadmio, pero esto es sin flujo de oxígeno. Le agregamos una pequeña cantidad, ¿no? De flujo. Eso incrementó un poquito la presión, pero realmente la mantuvimos constante, y lo que hicimos fue abrir la ventana de la transmitancia del material. ¿Qué ocurrió? Pues nuestra respuesta fotovoltaica de esta celda solar, ¿no? Se incrementó más o menos de 27 miliamperes por 28 miliamperes por centímetro cuadrado a 30 miliamperes, ¿no? Esta es una densidad de corriente, es decir, corriente por unidad de área. Es una cantidad que se tiene que normalizar en la parte de los fotovoltaicos. Noten ustedes que estos dispositivos fotovoltaicos, cuando se hicieron, si no cambia nada, si todos mis demás parámetros, ¿no? mis metales, mi semiconductor absorbente no cambia, no debería de cambiar ni la forma precisamente, ni el factor de forma de la curva de la celda solar, ni el voltaje circuito abierto. Entonces prácticamente todas caen en el mismo voltaje, todas hicieron igual. ¿Dónde vemos el incremento? Si hay más, si la ventana de absorción o si la ventana de transmitancia yo la abro y la mejoro, entran más fotones, y por lo tanto voy a producir más corriente eléctrica, que es el valor que se ve incrementado aquí, ¿no? ¿Sale? Bien. Ese es uno de los trabajos, ¿no? Que se hacen, pero en el laboratorio se hacen estudios de varios materiales, ¿no? Todo lo que está subrayado ahí son los materiales que ahorita estamos estudiando. Estamos tratando de cambiar ese contacto frontal de óxido de estaño por óxido de indio. Estamos tratando ahorita de hacer óxido de zinc con oxígeno. Eso ya me recomendaron los estudiantes que no lo hagamos, pero no sé por qué, luego se quejan mucho. Estamos intentando hacer selenuro de cadmio. Este es tal vez el material más prometedor para que se puede decir selenizar la heterunión entre el sulfuro de cadmio y el teluro de cadmio. No lo hemos hecho todavía porque tenemos por aquí uno de sus compañeros que nos va a hacer la selenización, ¿verdad? Y no nos ha dicho nada, si ya lo pudo hacer. Bueno, sulfuro de zinc, CIX, creo que por aquí hacen CIS con la gente del doctor Jorge Sastre, y creo que van a la propuesta por ahí de CIX. Otro de sus compañeros está estudiando teluro de zinc, nosotros trabajamos allá con teluro antimonio, y vamos a cambiar uno de los metales, en lugar de ponerle cobre molibdeno, que es lo que normalmente ponemos, oro no, oro es carísimo, ¿no? Pero podemos ponerle plata, entonces estamos estudiando la plata. Si fijan, me salté un poquito los polímeros orgánicos, porque eso es con lo que estamos trabajando últimamente. Dentro de esta parte de las celdas fotovoltaicas estamos poniendo unas celdas híbridas, ¿no?
Hay gente que hace silicio, hay gente que hace perovskitas híbridas con silicio. Nosotros no tenemos silicio, pues, ¿no? Nuestra tecnología es teluro de cadmio. Entonces, lo que hacemos ahora a este teluro de cadmio le estamos colocando unos polímeros orgánicos conductores. Y ahí sí tenemos ahí un resultado de casi 16% de eficiencia fotovoltaica en estas celdas. No lo hemos terminado de publicar, no hemos terminado de hacer. Dicen que el profesor se tarda mucho haciendo los artículos, ¿no? Así pasa, ¿no? Ok. Otro de los trabajos, por ahí con otro de sus compañeros que está aquí presente, es la interconexión eléctrica, ¿no? Entonces, en una de estas celdas, dispositivos pequeñitos, esta es una celdita de 1 pulgada cuadrada, 2.5 por 2.5. Su compañero por aquí, doctoral, ¿no? Está haciendo una interconexión con unos láseres. Y esta es una curva de potencia versus voltaje ya de las celdas interconectadas. Es decir, miren ustedes aquí, un contacto aquí y otro acá, y van a obtener la curva IV y la eficiencia fotovoltaica nada más de esa celda. Después pueden medir aquí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, luego otro aquí y otro acá, y miden la curva de corriente versus voltaje y la potencia eléctrica de cada subcelda. Y después les van interconectando, es decir, ahora colocan aquí un contacto y el otro acá, y van a tener una suma, como está interconectada en serie, se mantienen las corrientes igual y se suman los voltajes, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí, hasta un incremento de la potencia. Aquí están los máximos de potencia, ¿no? De estas celdas fotovoltaicas interconectadas. El otro es el escalamiento. Este, por ejemplo, es un dispositivo que se hizo, vean ustedes las dimensiones, de 10 por 10 centímetros, ¿no? Hay uno por ahí, un intento que hizo un estudiante de ingeniería de la universidad de hacer uno de 20 por 20 centímetros, 400 centímetros cuadrados, ¿no? Sí nos salió. El detalle es de que nosotros todavía no dominamos el encapsulado, ¿no? Entonces, al momento que se dejó en el sol y demás, se empezó a poner amarillo, ¿no? Y entonces algo raro ocurrió porque pues, nosotros no conocemos esa parte de la ingeniería. Bien, algunas otras caracterizaciones que queremos correlacionar con mediciones eléctricas, de resistividad, corriente, voltaje y movilidad de portadores de carga. Esta es una medición que hacemos con un perfilómetro que se hace en 3D, y ahí, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de los pulsos láseres con los que precisamente, vean ustedes, estos son los rayaditos, ¿no? Vieron las 3 rayas que se veían más o menos en la interconexión. Aquí se ven no se alcanzan a ver, pero se ven 2 seguro, ¿no? 2 rayones láser en la interconexión eléctrica. Y bueno, esta es una medición precisamente de perfilometría en 3D de esos 3 rayados láser. Aquí lo importante pues es disminuir, ¿no?, la separación entre los rayados para no perder área de colección activa, ¿no? Por ahí hay algunos dispositivos termoeléctricos que también estamos trabajando con material termoeléctrico. Por ejemplo, teluro antimonio es un buen material termoeléctrico. Entonces, ahí hay un chico de maestría de la universidad que está trabajando en él. Y hace poquito se doctoró otro estudiante con sulfuro de indio, con el cual se puede hacer un detector, biodetector, ¿no?, en esta estructura. Lo que no hemos podido hacer es esto. Este óxido de silicio sobre silicio sí ya lo tenemos, pero no hemos podido hacer la otra parte, ¿no? A veces cuesta trabajo. Y bueno, algo que les comentaba que va muy de la mano precisamente con el efecto de radiación solar, es un seguidor solar, ¿no? Son algunas de las aplicaciones que hacen los chicos, ¿no? Esto es una electrónica que se hace precisamente para comparar un módulo fotovoltaico fijo con un seguidor solar y ver cuándo se obtiene la mayor potencia, ¿no? Siempre que se pone un seguidor solar, pues ese seguidor solar tiene que consumir energía eléctrica de algún lado, ¿no? Y entonces, ¿dónde la va a sacar? Pues propiamente de los mismos módulos, ¿no? Entonces, pues, si se mueve constantemente, porque una vez que se mueve, pues hay que regresarlo al otro día, ¿no? Entonces ese movimiento consume energía, ¿no? Y entonces, aunque yo le saque más energía, si no la compenso, si no vale la pena, entonces no tiene sentido poner un seguidor solar, ¿no? Pero en este caso es un trabajo ahí bonito del estudiante, ¿no? Y bueno, les comentaba, estos son algunos de los colaboradores con la gente que yo trabajo aquí en la Superior de Física y Matemáticas, con la doctora Ángeles, que es de Psique, el doctor Jorge Sastre, el doctor Jorge Aguilar, el doctor Ramón Gómez, y bueno, gente del Instituto de Materiales de la UNAM, ¿no? Y bueno, siempre hay que ser agradecidos con la gente que nos formó, ¿no? Y hace poquito, no sé si ustedes se enteraron que se jubiló ya el doctor Gerardo Contreras, que es pues mi mentor y mi amigo, ¿no?, hoy en día. Y algunos de los chicos, ¿no?, que están participando en el laboratorio y que se están, pues que son estudiantes de aquí de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y pues gracias por el tiempo, doctor, y gracias por la invitación. ¿Y qué pregunta? ¿Les das puntos porque preguntan o por qué tanta participación? ¿Sí? ¿Da puntos por eso? Sí, ya decía yo. Es cierto, ¿por qué tanto interés?
Listo, ¿sí me escucha? Muchas gracias por la plática, doctor. Bueno, yo tengo una duda, por ejemplo, ya en la práctica es muy caro, por ejemplo, si alguien quisiera implementar algo así, ¿la práctica es muy caro o es tan caro que únicamente se queda, como por ejemplo, como a nivel de investigación? Pues como en todo, ¿no? En primera lo paga la universidad, así que para nosotros no es caro, ¿no? Pero, pues, si tú lo quieres hacer de forma comercial, no es un proceso, no es un producto que sea de producción en serie, por lo tanto siempre es más caro que cualquier producto comercial, ¿no? Cualquier celda o panel fotovoltaico te puede salir hasta 4 veces más barato que cualquier celda que se hace en el laboratorio, ¿no? Okay. Definitivamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, preguntaba porque, digo, eso estaría muy bien como a futuro sacarle patentes, ¿no? A todo Sí. Sería como una buena… Tenemos como 4 ahí detenidas que el profe no puede hacer. Como la energía todo esto del futuro, yo creo que esto sería ya patentado un gran proyecto. Por ejemplo, la parte de la escritura láser es algo que no se revela en ningún lado, ¿no? O sea, eso, la escritura, esos canales que por ahí vieron, es el trabajo doctoral de su compañero Adán, ¿no? Y eso no está patentado, o sea, más bien, perdón, eso está patentado y protegido, ¿no? Eso no lo vas a encontrar en ningún artículo, nadie te va a decir cómo se hace ese rayado, ¿no? Se llama secrecía industrial, ¿no? Entonces, como ese, hay muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Sí, te puede dar para mucha patente, ¿no? Y muchísimas gracias, doctor. No, a ti. Ah, ya ve por qué te dices que te hacen trampa. Ay, aquí hace mucho calor. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es referente hacia el costo-beneficio, hablando de los nuevos materiales. Sí. En relación a estos nuevos materiales, ¿se ha hecho algún estudio, un análisis de si es buen material para que pueda ser usado en estos módulos, pero ya el costo-beneficio pues no sea el más adecuado, ¿no? O si hay alguno que ya ustedes ya hayan detectado, el cual tenga pues ya este estudio. Sí, lo primero que tienes que buscar es que desde el punto de vista de las propiedades del material sea mejor que el material que ocupabas, ¿no? O sea, por ejemplo, que en este caso el sulfuro de cadmio sigue siendo el mismo material, tú le agregas un poquito de oxígeno y obtienes más transmitancia y por lo tanto más corriente y por lo tanto más potencia, ¿no? O sea, si el costo como tal no cambiaste de material y el costo es, en cierta forma, si quieres, es comprar un tanquecito de oxígeno y agregar a la cámara, ¿no? El beneficio, pues, es mayor, ¿no? Pero además, tú podrías pensar en materiales que todavía te sean más beneficiosos en la cuestión, por ejemplo, de que no sean materiales tóxicos, ¿no? Por ejemplo, teluro de cadmio es un material que tiene cadmio, ¿no? Sulfuro de cadmio es un material que tiene cadmio. Entonces, muchas de la tecnología es, ok, sustituye sulfuro de cadmio por sulfuro de zinc, por ejemplo, con unos que ya no tiene cadmio, ¿no? Claro, todos nosotros traemos cadmio en nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, ya lo tiene ahí en la pierna, ¿no? Porque todas las baterías que tenemos tienen cadmio y una batería que tenemos en nuestro celular tiene más cadmio que un módulo fotovoltaico en cuestión de gramos. Pero siempre es un costo de beneficio tratar de que busques un material pues que sea más barato, ¿no? Que te dé las mismas propiedades o mejores, ¿no? Y que aparte de que agregues el beneficio de que no sea tóxico, ¿no? Sí, definitivamente sí. Gracias. ¿A ti? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy interesante plática. Mi duda es respecto a estas celdas de sus materiales. Como había mencionado, dependiendo del material, pues tiene cierto rango en el que aprovecha, ¿no? Así, pues la energía. ¿Qué investigaciones se han hecho? ¿Aún se sigue intentando abarcar, por ejemplo, un rango más tirando al ultravioleta o ya pasando el ultravioleta? ¿Ya al rango infrarrojo? Sí, por ejemplo, lo que te importa para el material ventana es que trabajes más hacia el ultravioleta, ¿no? Ahí puse varios materiales, ¿no? Sulfuro de zinc, sulfuro de indio, pensamos que era un material que iba a trabajar mejor en el ultravioleta, ¿no? O sea, de aquí, pero no ocurrió así,
Entonces así pasa en la experimentación, ¿no? Y era una tesis doctoral y dijimos, no, sí, vamos a lograr, ¿no? Y porque había artículos, ¿no? Y había modelado y había estudios y de repente ya cuando lo procesamos y lo hicimos dijimos, no. Así ocurre, ¿no? En la parte del infrarrojo, la parte del infrarrojo realmente va a tener que ver con el absorbente, en este caso con el teluro de cadmio. Por eso queremos selenizar, ¿no? O sea, si nosotros logramos selenizar este material, el teluro de cadmio, agregándole selenuro de cadmio, por ejemplo, o selenio nada más, ¿no? Podríamos disminuir un poco ese ancho de banda prohibida de energía y aumentar la señal en el infrarrojo. Se puede hacer, es parte de la investigación de cada uno de los materiales. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, muchas gracias por la plática, muy interesante. Mi pregunta es, yo hace varios años había escuchado sobre el desarrollo de paneles solares parabólicos. Me llama la atención porque siempre se fijan en el mejoramiento de paneles solares en los materiales, en sus capas y no en la forma de que puede llegar a tener ese panel. Sí, ahí te va una nueva de Japón. Hay unos que son tridimensionales hoy en día. Hace poquito le escuché la noticia, Gerardo me mandó el doctor Gerardo, que aunque ya dice que está retirado, híjole, es un asesor de acá de su compañero Adán, ¿no? Luego manda artículos y más. Vaya a darle comida a las palomas o algo, ¿no? Que nada más nos trae más trabajo, ¿no? Sí, pero generalmente el parabólico está enfocado a los concentradores solares. ¿Por qué? Precisamente por dirigir la radiación solar. Hay una idea que se empleó y dio mucho éxito en las celdas solares de silicio, ¿no? Esa capa antirreflejante que yo les puse en la parte de arriba, precisamente tiene lo que uno esperaría es que fuera lisa completamente, ¿no? No, pues ese material lo hicieron de forma piramidal. Entonces, la luz que llega a una de las paredes de la pirámide se refracta y se vuelve a refractar y entonces queda atrapada, ya no vuelve a salir y entonces ya no se refleja. Es una idea que dio mucho resultado en silicio y hoy es empleada a nivel ya industrial. O sea, celdas solares de silicio de alta tecnología es porque tiene una capa antirreflejante de esa forma piramidal. Pero son unas pirámides, claro está, ¿no? Del orden de nanómetros, ¿no? Pequeñísimas. Sí. Pero en parabólico no resultó la idea. La emplearon para concentradores solares, eso sí. Muchas gracias. De nada. Gracias, doctor, por la Hola. plática. De nada. Bueno, usted mencionó que una técnica de depósito de películas delgadas, bueno, de los de las celdas solares de segunda generación, que era sputtering. Yo conozco la coevaporación, pero pues no sé si haya más. ¿Y por qué solo mencionó el sputtering o por qué solo trabaja con sputtering? No, bueno, mencioné porque nada más hablé de ventana, ¿no? Sulfuro de cadmio. Pero pues tenemos sputtering, está ablación, está coevaporación, está el co-sputtering hoy en día, que ahorita uno de sus compañeros, ¿no? Logró implementar ahorita en su trabajo doctoral, ¿no? Ya hizo un co-sputtering, ¿no? El co-sputtering, pues, esencialmente son dos cañones, ¿no? Y ahora se están erosionando dos materiales prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vieron la primera imagen, ¿no? Se veía nada más un cañoncito, ¿no? En realidad en esa cámara hay tenemos tres materiales diferentes, ¿no? Pero nosotros nomás los depositamos secuencialmente, es decir, depositamos uno, cerramos y luego depositamos el otro. Cerramos y depositamos el otro. Pero su compañero hizo ya un co-sputtering, es decir, abre los dos cañones y los dos van al mismo tiempo, ¿no? Como el coevaporación. Pero hay sublimación, hay baño químico, hay por ejemplo, los polímeros orgánicos los depositamos por spin coating, ¿no? Pues, esencialmente es una solución acuosa y nada más se esparce, ¿no? Pero hay muchas técnicas, ¿no? Nosotros son las que tenemos y son para nosotros, para esta tecnología de película delgada, son de las más idóneas, ¿no? En cuanto a costo, beneficio, por ahí, cuando platicaban de costo de beneficio. Gracias, doctor. ¿A ti? Hola, muchas gracias, doctor, por la De plática. nada. Y aquí mi duda es, ¿por qué ustedes no trabajan con silicio? Porque trabajan otros grupos de investigación. ¿Y para qué les hacemos competencia? No. El doctor Guillermo Santana, que les puse, y el doctor Carlos Ramos, ¿no? La colaboración que tenemos ahí con ellos, en el Instituto de Materiales, ellos trabajan con silicio. Entonces, de hecho, ellos son los que ya me provieron la oblea de silicio para hacer este arreglo que les había comentado. Pero, hay de esas cosas que uno anda a la prisa y demás, y cuando llegué a casa se rompió la oblea de silicio. Y tengo como una pena de decirle, oye, dame otra, ¿no?
Y sí tiene muchas, ¿no? Pero pues como que me da pena, así como que ¿cómo vas? La estoy caracterizando, ¿no? Sí. Hay una cuestión técnica. Silicio, para hacer silicio como tal, les digo, el proceso para crear las obleas de silicio sigue un proceso que se llama el proceso de Shklovsky. Esencialmente es una piedra, ¿no? El silicio es una piedra, ¿no? Que se le da una forma, se limpia y demás, y con un disco de diamante se van cortando las obleas. Entonces, es como tal silicio así, ¿no? Entonces, de un lado impurificas con boro y de un lado impurificas con fósforo. El proceso para hacer eso es caro y es peligroso. Ocupa un gas muy tóxico, ¿no? Muy tóxico, y no es fácil. Tener un laboratorio para eso, pues es algo complicado. A diferencia de los equipos que tenemos para película delgada, que aunque son al vacío y ocupan bombas y demás, pues no son tan riesgosos, ¿no? Entonces, por eso no hacemos silicio, ¿no? Muchas gracias. Hola, gracias por la plática. Yo Hola. tengo una duda. ¿Una celda se puede sobrecalentar? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tanto? ¿Y qué ¿Cuánto pasa crees? si se sobrecalienta? ¿Qué tanto crees que se pueda sobrecalentar? Ay, no tengo idea. Bueno, hay reportes de celdas solares en general en el mundo trabajando a 70 grados centígrados, 80 grados centígrados, y pueden llegar a hacer ignición y se pueden llegar a quemar los módulos de la nada. Y más con el sobrecalentamiento del planeta, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Entiendo que su objetivo principal de sus investigaciones es la eficiencia de la celda. Bueno, uno de los principales. Sí. Uh-huh. Pero han hecho estudios sobre el impacto ambiental que tiene la producción de este tipo de celdas, sobre todo la de sulfuro de cadmio. Sí, directamente nosotros no, pero una estudiante que estuvo en la maestría, la universidad tiene una maestría en sistemas energéticos y eficiencia energética, hizo un impacto no solamente del material, sino del laboratorio, ¿no? O sea, el hecho de investigar en energías sustentables y renovables, pues tiene ya un impacto, ¿no? Aunque sean materiales que en principio van a darte una energía sustentable y amigable con el planeta, desde que va un camión a extraer estos minerales debajo de la tierra, pues ese camión emite, ¿no? Hace emisiones de dióxido de carbono. ¿Y entonces, en ese sentido han explorado como otros materiales o simplemente dejar algunos de lado o no? No, nada más nos hicieron la recomendación. Este estudio que hizo la chica nada más hizo la recomendación de el uso de los residuos, ¿no? En general, nuestros residuos durante unos 15 años de trabajo, como tal, se resumen a un botecito, ¿no? Los residuos del material. Bueno, 2 botecitos, uno así grande y otro más chiquito, ¿no? Tenemos lo que tenemos el impacto son todas las celdas de investigación que tenemos ahí guardados, ¿no? Que son celdas pues que, bueno, ya te sirvieron, ya sirvieron para la tesis de un chico, ya sirvieron para un artículo, ya sirvieron para un congreso, pero pues, se van y se guardan y están ahí. Nosotros lo conocemos como el cementerio, ¿no? Y si alguno de ustedes trabaja en el laboratorio, pues va a ver que pues no somos los únicos, ¿no? Todo el mundo tiene desechos, ¿no? En los laboratorios, ¿no? Entonces, no, el estudio nada más llegó a la parte de los residuos del laboratorio, ¿no? Y el posible impacto. Hay por ejemplo, la empresa más importante de Estados Unidos, que es la líder mundial de este tipo de tecnología de película delgada, tiene un programa de reciclaje de módulos, ¿no? Es decir, ya no te sirven, ¿no? Ya no te dan la potencia, me los das y te voy a hacer un 5% de descuento en tu próxima compra, ¿no? Bueno, pues algo es algo, ¿no? Porque ellos pueden reciclar el material, pues hacen tecnología inversa, ¿no? Abres el módulo, ves procesos químicos donde vuelves a tener el teluro de cadmio, y lo vuelves a activar, ¿no? ¿Sale? Eso sí Gracias. hay, pero a nivel industrial, de nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Mi pregunta iba justo de cuál era el ciclo de vida, porque creo que la respondió 15 años. Entonces voy a reformular la pregunta un poco con los nuevos materiales que está investigando, ¿espera un ciclo de vida mucho más grande? No, peor. Ok. Bueno, teluro de cadmio es hasta 30 años, de hecho es de las tecnologías más estables y más duraderas. Silicio monocristalino es el único que puede darte hasta 3 años, policristalino te da 25 años, amorfo te da 15 años, ¿no? SIX te da como 25 años más o menos también, y todas las orgánicas, estoy hablando, orgánicas no hay a nivel industrial, lo que hay es perovskitas a nivel industrial y el tamaño es pequeño, y esos son como 10, 15 años también, ¿no? ¿Qué pasa cuando le emprendemos el orgánico? Pues disminuye el tiempo de vida, ¿no? Entonces se degrada más la celda.
Bueno, pues es una cosa por otra, ¿no? Quieres más eficiencia, pero te va a durar menos, ¿no? No todo se puede en la vida. No, también estamos trabajando en tratar de hacerlas estables, ¿no? Como muchos de los esfuerzos de los orgánicos. Ok, gracias. Buenas tardes. Hola. Gracias por la charla. De nada. Tengo varias preguntas, pero bueno, me voy a quedar con una porque después me regañan, entonces me voy a quedar solo está con bien. una. Porque es... No es cierto, me han regañado. Sí, lo veo, yo sé cómo es el doctor. Sí. Bueno, entonces quería preguntarle, en sus primeras diapositivas varias veces habló sobre la atmósfera, la influencia de esta, de las condiciones atmosféricas y tal. Y entonces me surge la duda, quiero saber cómo afectan las variaciones atmosféricas a la hora de generar electricidad a partir de energía solar, porque por ejemplo la densidad de la atmósfera cambia si estás en un lugar más alto y tal. Entonces, ¿cómo afecta eso en cuanto a las variaciones de cuánta energía eléctrica puedo obtener a partir de energía solar? Pues esencialmente sigue la ley de conservación de la energía, ¿no? Si tú quieres sacar más energía, tienes que invertir más energía, ¿no? Entonces, si te refieres a las cuestiones de laboratorio, ¿no? En ese sentido va tu pregunta. Yo me refería a que, por ejemplo, ¿sería mejor poner celdas solares a gran altura donde la densidad de la atmósfera es menor, ya. por ejemplo? Okay. Por Sí. decir Ok, en general la tecnología fotovoltaica se ve afectada por la temperatura. El parámetro que más se afecta es el voltaje a circuito abierto. Una celda solar que trabaja a mayor temperatura va a entregar menos voltaje y por lo tanto menos potencia. Entonces, ¿cuál sería la condición o el lugar idóneo para poner módulos fotovoltaicos, celdas fotovoltaicas? Es un lugar en donde haga frío, ¿no? Y siempre haya radiación solar. O sea, por ejemplo, un volcán, ¿no? Cerca de un volcán sería súper padre, ¿no? Lo que pasa es que ahí también cerca de un volcán, pues la altitud y demás te puede llevar a mucha nubosidad. Pero una celda fotovoltaica funciona mejor siempre en climas fríos o a menor cuando la temperatura es menor. Si te refieres, por ejemplo, a las cuestiones atmosféricas de los climas húmedos o los climas tropicales y demás, sí se ven afectados, sobre todo las celdas solares que trabajan más hacia el infrarrojo. Entonces ahí tendrías que optar por una tecnología que trabaje más hacia ultravioleta. Por ejemplo, si la atmósfera está absorbiendo mucha radiación del sol, a eso es a lo que me refería. Ajá. Si yo tengo Sí. menos radiación, entonces tendría menos electricidad. Sí. Pero se supone que más o menos ese valor se atenúa como en un 30%, es decir, lo que tienes fuera de la atmósfera son cerca de 1300 watts metro cuadrado. Ya cuando estás por abajo de la atmósfera son 1000 y ese es el estándar para todo el mundo prácticamente. Siempre es ese valor. Como tu recurso solar. En función de eso ya puedes obtener tu potencia. Ok, gracias. Sí, nada. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Hola. gracias por la plática. Mi pregunta va un poco relacionada con lo que comentaba mi compañera Giovanna. En este caso, por ejemplo, si se instalaran celdas solares en lugares donde llueve mucho, neva o demás, o sea, ¿cuál sería la mejor manera de cuidar estas celdas, considerando lo que menciona de que tengan un tiempo de vida de 25 o 30 años? Pues se supone que ya están considerados, esos valores de tiempo de vida ya están considerados bajo todas esas condiciones climáticas, ¿no? Que llueve mucho, que puede nevar, ¿no? En la parte de la manufactura del módulo, es decir, ya debe de cumplir estándares, ¿no? Uno de los estándares es, por ejemplo, algo que se conoce como el ISO 9000 o algo por el estilo para módulos fotovoltaicos, que es el tipo de encapsulado, ¿no? O sea, siempre un encapsulado tiene que resistir los impactos, por ejemplo, de granizo, ¿no? Más bien todo depende del tipo de instalador o quién te instala este tipo de módulos fotovoltaicos, ¿no? Que deben cumplir ciertas normas que no hay en México, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo instalar módulos fotovoltaicos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Instalaciones fotovoltaicas, que por ejemplo en Cancún, que es una zona que va a recibir en algún momento dado un huracán. Entonces tienes que cumplir otro tipo de normas en cuanto, por ejemplo, a la estructura y demás, ¿no? Pero la elaboración del módulo fotovoltaico se supone que una vez que sale de fábrica, ellos sí tienen un estándar, ¿no? Que va a cumplir, así como los sellos de nuestro FIDE, ¿no? Del refrigerador o de la lavadora, cada módulo fotovoltaico tiene que en principio cumplir por lo menos una norma, que es la norteamericana o la europea o la de Asia, ¿no? La parte de China y Japón, ¿no? Que una vez que tú ensamblas el módulo fotovoltaico, debe de asegurarte que trabaje en las mejores condiciones, ¿no? Independientemente del lugar donde te encuentres, ¿no? Te dé una cierta producción de energía eléctrica o potencia eléctrica en función de tu recurso solar y que en las cuestiones del ensamblado, pues cumpla las cuestiones de aseguramiento del clima, ¿no? Gracias. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me interesa mucho el dispositivo que platicó al principio, que ya escuché que era Sputtering, algo Ajá, así. ese es el Mi equipo. pregunta era, ¿para qué usan el plasma de argón? Ujú. ¿Lo usan para hacer sus materiales P y materiales N? ¿Eso lo hacen ahí en su laboratorio? ¿Me podrían hablar un poquito más de ese? Sí, bueno, me interesa. ese equipo también está aquí, o sea, no es nada más de nosotros, ¿no? Exclusivo de nosotros. Aquí en el laboratorio de física avanzada puedes encontrarte ahí el equipo Sputtering, ¿no? Y algunos de tus compañeros por ahí que están pueden darte una explicación. Esencialmente es precisamente para crear un semiconductor tipo P o no tipo N, ¿no? El material precursor son unos pequeños como discos, ¿no? Pues ese es tu material origen. Ese material lo erosionas con este Sputtering, y lo que tú ves, el plasma que se crea es precisamente esa erosión del material. Tú lo que estás viendo en ese plasma es cuando el material se está erosionando y se está dirigiendo hacia la parte de arriba, en este caso, nuestra configuración de nuestros equipos, y se está pegando en el vidrio o cualquier sustrato que tú tengas. Ese es el principio de funcionamiento del Sputtering y lo puedes ver aquí, no hay necesario. ¿Vale? Digo, aquí puedes tener acceso a él. No quede nada. Hola, gracias por la charla. Y bueno, mi pregunta era rescatando un poco lo que dijo mi compañera Yasmín, lo que dijo Giovanna también. Bueno, en los países de Medio Oriente generalmente pues es un clima muy caluroso y hace es un calor abrasador y seco, ¿no? Exacto. Y bueno, Arabia Saudita ha hablado ampliamente sobre su objetivo de ser líderes en energía solar y de hecho de que quieren ser una ciudad lineal y todo eso, ¿no? Pero, pues como dijo, no, a mayor temperatura se pierde eficiencia en los materiales. ¿Cuál sería la posible solución para poder implementar esos paneles solares en un clima tan abrasador como el desierto, ¿no? No hay, pues ni modo, que se aguanten los paneles. Pues sí, pero están hechos para eso, ¿no? Para trabajar en esas condiciones, para recibir la radiación solar. Hay una propuesta, tiene muchos años, yo no he escuchado muchos avances al respecto, que son las termoeléctricas, celdas termoeléctricas. O sea, aprovechar el calor residual precisamente para también producir energía solar, ¿no? O sea, hay materiales que son termoeléctricos, aparte de fotovoltaicos. Se producen el efecto fotovoltaico, pero aparte ese calor, esa diferencia de calor, te puede dar, por el efecto Seebeck, te puede dar corriente eléctrica. Entonces, esa es una propuesta, pero no hay muchos avances al respecto. De hecho, ahorita precisamente, eso que decimos precisamente de la celda termoeléctrica, ahorita tenemos un estudiante de maestría y no le veo mucho futuro a la tesis, pues. Pero pues ni modo, él quiso hacer eso y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues mucho éxito al compañero. Sí, ojalá que sí. Pero esa es una de las posibles soluciones, trabajar con materiales termoeléctricos y que sean tambin fotovoltaicos. Hola, doctor Hola. Rogelio. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Mi duda es, usted mencionó que no recuerdo qué material, pero bueno, que enriquecieron la atmósfera con oxígeno. Ajá, sulfuro de cadmio. Ajá. Exactamente. Mi duda es si no tuvieron algún problema cuando introdujeron el oxígeno, porque cuando, por ejemplo, aquí se intentó como con molibdeno, sí, pues se oxidó y no salió bien. Sí. Entonces, no sé, algún cambio de fase u oxidación. Ok, cambios de fase no hemos visto. Hay un pequeño desplazamiento en los orbitales de la señal que nos da con XPS del sulfuro de cadmio. No lo hemos terminado de estudiar con el doctor Carlos, no hemos tenido tiempo para eso. Pero el pequeño detalle técnico es que el target, en este caso, de sulfuro de cadmio, se daña, ¿no? Se oxida. No tan rápido como molibdeno, eso sí está documentado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues le estamos haciendo una pequeña trampita al sistema, ¿no? A ver si nos resulta. Es decir, estamos oxidando el sulfuro de cadmio durante el depósito. Ahí les va el detalle, se los voy a compartir. Y eso que es parte de un artículo. Bueno, estamos tratando de hacer sulfuro de cadmio con oxígeno, pero a mitad del depósito le quitamos el oxígeno. Entonces, pareciera ser que estamos obteniendo sulfuro de cadmio con oxígeno en las primeras capas, los primeros espesores, pero al momento de quitarle el oxígeno, y como se sigue erosionando el material, creemos que se debería de estar autolimpiando, ¿no? Y seguimos teniendo sulfuro de cadmio. En la región en la que creemos que el siguiente material, que es el teluro de cadmio, al teluro de cadmio le gusta el sulfuro de cadmio. Creemos que no le gusta tanto el sulfuro de cadmio con oxígeno. Hasta ahí vamos, ¿no? Porque pues ahorita lo que viste nada más fue
sulfuro, o sea, es un sulfuro de cadmio con oxígeno. Le pusimos 2 SCM, una cantidad pequeñita, pues, en cuanto a presión y a flujo. Y a otra le pusimos 1, y no quisimos ir más arriba, porque eso implica oxidarlo más. Y entonces ahorita vimos las curvas de eBay y demás, y ahí nos vamos a detener, ¿no? Para que salga la tesis, para que salga el artículo. Pero ya cuando quisimos hacer una nueva celda, ya vimos el sulfuro de cadmio y dijimos, está completamente oxidado, se pone rojo, se pone rojísimo, ¿no? Entonces, pues alguien por ahí a la mala, un ingeniero que está ahí, seguramente lo conoce, nos dijo, no, hay que lijarlo y demás, y entonces, bueno, vamos a hacerle caso. Entonces lo lijamos, ¿no? Lo limpiamos y lo metimos al sistema otra vez y lo degasificamos, es decir, le dimos se le conoce como presputereo, una autolimpieza alto vacío. Y al parecer funcionó, pero si queremos volver a hacer oxígeno, pues vamos a tener ese eterno problema de que se va a oxidar, y si no lo limpiamos, pues se va a oxidar. Entonces ahorita estamos tratando de hacer eso, a ver si resulta, porque cada target de estos pues cuesta 30,000 pesos, ¿no? Entonces pues no podemos estar tirando, ya saben cómo son los laboratorios, ¿no? Siempre falta recursos y dinero. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, Gracias por la práctica. Una pregunta. ¿Cuál es la ventaja de usar sputtering frente a otros métodos de depósito como el CSS o CSBT? Ok, sputtering es una técnica más fina, puedes obtener espesores más delgaditos. La calidad de la película en principio es mejor, se puede decir, no tanto como un sistema de ablación láser, ¿no? Pero pues se ve compensado con que son buenos resultados, ¿no? Y son espesores que tú puedes controlar mucho y puedes hacerlo a gran escala, ¿no? ¿Qué pasa con CSBT? También puedes hacerlo a gran escala, pero la calidad de la película no es tan buena, y CSBT es una técnica muy rápida, ¿no? Tú puedes obtener micras en unos cuantos minutos, ¿no? En cambio, sputtering puedes obtener nanómetros en unas cuantas horas incluso, o sea, es un poquito más fino, ¿no? Una técnica para cada material. Los espesores de la capa ventana son del orden de nanómetros, 100, 150 nanómetros. Entonces, sputtering es una técnica ideal para esos espesores. CSBT, que ocupas para los absorbentes, son espesores de 4 micras, 5 micras, 6 micras, 7 micras. Es decir, estamos hablando de 5,000 nanómetros. Entonces, te ayuda mucho porque en unos minutos puedes obtener esos espesores, ¿no? Que 5,000 nanómetros, pues ya, para una capa delgada es considerado, ¿no? Es considerable. Las de silicio son 300 micras. Entonces, bueno, es otro tipo de tecnología. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes.